No es mucho lo que dejó la fecha 7 para analizar, sí, cuestiones importantes para repasar lo que fue la derrota de Newell's, pero bueno, sobre todo el partido de Central, que fue suspendido en el entretiempo, imposible de jugar, más difícil aún de analizar, pero aún así hay algunas cuestiones, aunque tal vez más breves, en las que podemos detenernos para analizar esta fecha 7 o lo que fue esta fecha para los equipos rosarinos. Primero, lo último, porque tal vez es lo que pasó último, lo que está más fresco y además no vamos a detenernos mucho acá. Central visitó a Sarmiento en Junín. Jugó, es una manera de decir, porque bueno, no se pudo jugar en ese primer tiempo. Se disputó, y esa es la palabra. Disputaron Sarmiento y Central un primer tiempo, 45 minutos. Dos equipos haciendo lo que pudieron. No hay mucho más análisis con ese estado de la cancha, con el agua como protagonista. El agua siendo el mejor defensor en el área de Sarmiento y el mejor atacante en el área de Central, porque la sensación que queda es que algunos ataques, sobre todo por el lado de Campás, pueden haber sido en condiciones normales ataques prometedores y bueno, la lluvia todo el tiempo frenaba las ideas, las intenciones del colombiano, incluso de los jugadores de la manija, ¿no? de ambos equipos. Y creo yo que Sarmiento, un plantel reducido, un plantel de menor jerarquía de la primera, un equipo que pelea claramente por la zona baja, por el contexto de lo que fue ese partido, con el agua y con la cuestión de la fricción, del duelo, de la imposibilidad de jugar por abajo, terminó siendo un rival más difícil de lo que a lo mejor en los papeles era para el equipo de Holland, que llegaba entonado y que creo que al menos yo me quedé con ganas de ver cómo esa sociedad Santi López Vélez en el ataque podía irse desarrollando. Un López que creo que es mucho más complementario a Vélez que Copetti, pero bueno, son preguntas que quedan en el aire porque no pudieron jugar. Central y Sarmiento, de lo poco que se pudo ver, bueno, creo que lo de Campás fue bueno. Le gusta arriesgar al colombiano, le gusta buscar sus jugadas y no dio para mucho más el partido. Y bueno, 2 de las 3 jugadas claras que tuvo Central estuvo involucrado Campás. Y bueno, la imposibilidad de jugar con esa cantidad de agua y lo que terminó siendo, sobre todo los últimos 15-20 minutos del primer tiempo, 2 equipos tirando la pelota hacia adelante y los defensores rechazando, pero sobre todo, y lo dijo Juan Cruz Comar luego del partido, rechazando hacia los costados o hacia afuera, porque era el único lugar seguro al que podía ir la pelota, porque no había ninguna garantía. La pelota en algunos lados picaba, en otros lados se enterraba y ya al final de ese primer tiempo la pelota directamente no se despegaba del suelo, de esa cubierta de agua que había en el Eva Perón. Así que bueno, no mucho más. Un asterisco en el fixture, en la tabla para Central, que bueno, durante algunos días, creo que un mes, porque el partido, las intenciones, si no me equivoco, son de jugarlo en octubre, fines de octubre, de reanudar estos 45 minutos que faltan. Bueno, Central tendrá un partido menos y jugará y hará los cálculos a partir de eso, ¿no? En función de que tendrá un partido menos que sus rivales. Digo esto porque bueno, Central no pudo completar su partido, River y Boca ganaron y ahora están primeros en la tabla anual, pero bueno, Central va a tener ese asterisco, ese partido menos, esa virtual ventaja de si gana volver a ser primero, y veremos cómo lo afronta. Y bueno, no mucho más para un partido que lamentablemente nos lo robó la lluvia. De lo que sí hay que hablar es de lo que pasó en el Coloso el viernes, un día antes. Newell's y la necesidad de volver a reencontrarse con el triunfo, de ganar después de perder un clásico, el partido que suele ser complicado, el partido que viene posterior a una derrota, porque justamente, ¿no?, se dice que de las derrotas se sale con una victoria. Bueno, y más si es de una derrota en el clásico, la necesidad de Newell's de ganar era imperiosa. Un rival muy difícil el que tenía enfrente, porque bueno, Barracas, más allá del juego, más allá de que hoy es un equipo que está en zona de copas, cerquita de la Libertadores y creo que asentado en Sudamericana, puntero en su zona si no recuerdo mal, o entre los primeros, el equipo del Gallo Insúa, que también
y creo que se notó en este último partido, en ciertas cuestiones, en ciertas jugadas puntuales. Bueno, pareciera jugar con un reglamento paralelo. No quiero decir otro reglamento, sí creo yo, un reglamento paralelo. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, lo vamos a hablar más adelante, pero hubo una jugada muy parecida, o mejor dicho, hubieron dos jugadas en dos partidos distintos. Hablamos del partido del torneo pasado, y el mismo árbitro, que en aquel partido era VAR, estoy hablando de Mastrangelo, en este partido, siendo árbitro principal, termina dictaminando algo distinto. Pero bueno, eso es una cuestión más del partido. Lo que hay que decir de lo que sucedió con Newell's es que, más allá de las polémicas del arbitraje de Mastrangelo, que para mí fue malo, dejó mucho que desear, se equivocó para los dos lados, pero sobre todo sus errores decisivos fueron los que inclinaron la balanza para el lado del equipo visitante. Más allá de eso, antes de que el partido entre en el terreno de la polémica y de las suspicacias, hubo otro partido más, porque bueno, esto a Newell's le viene pasando, que el equipo de Fabiani consigue una ventaja, se pone justamente arriba en el marcador y no lo puede sostener. Termina cediendo la ventaja ante un rival que no hace mucho mérito, ¿no? Que no es que merezca dárselo vuelta, sino que Newell's en una jugada paga caro, demasiado caro creo yo, errores bien puntuales, pero que bueno, al fin y al cabo hoy están siendo el principal problema que tiene Newell's para redondear buenos resultados, para cerrar partidos, porque no es algo de este partido. Newell's logró empatar el partido frente a Banfield en la fecha 2, y a los pocos minutos lo estaba perdiendo de nuevo en un partido en el que Newell's jugaba mal, pero había encontrado el empate y Banfield rápidamente volvió a ponerse en ventaja. Igual también se dejó empatar el partido, suena mal, pero bueno, es un error, creo yo, importante en una pelota parada, y Central Córdoba le empata el partido en el Coloso hace algunas fechas. Atlético de Tucumán le da vuelta al partido en el mismo primer tiempo, con dos jugadas muy similares, con dos cabezazos, dos centros que caen al área de Spínola. Si bien Newell's después de ese partido lo remonta, pero bueno, fue otra ventaja que Newell's dilapidó. Bueno, frente a Defensa y Justicia, en un escenario de jugadores suplentes o un equipo alternativo, se puso en ventaja Newell's, y en ese mismo primer tiempo César Pérez, con un gol muy parecido al que le hace Facundo Bruguera el otro día, termina empatando. Y bueno, este último partido frente a Barracas, Newell's se pone en ventaja a los 20 minutos con una buena jugada, un centro de Banega, un cabezazo de Charlie González. Y Newell's en ese primer tiempo frente a Barracas hizo un primer tiempo serio, competitivo, no pasaba mayores sobresaltos. El equipo de Fabiani había conseguido la ventaja, y sobre todo lo tenía al equipo de Insúa en el lugar en el que quería tenerlo. El equipo de Insúa, que es un equipo que suele ser una propuesta parecida a la que tiene Fabiani y Newell's. Pero bueno, en esos partidos donde hay dos equipos que hacen cosas muy parecidas, o que prueban a hacer muchas cosas muy parecidas, lo fundamental termina siendo el que marca el primer gol, porque el que marca el primer gol es el que termina inclinando un poco la balanza hacia su favor, y bueno, llevando al otro equipo a su propio terreno. Bueno, Newell's había conseguido eso, que era lo más difícil, ponerse en ventaja rápido. Un gol de Charlie González, que lo necesitaba después de lo que había sido esa jugada que había tenido en el Clásico, que no había podido convertir. Y bueno, Newell's llevaba ese primer tiempo hacia el entretiempo sin pasar mayores sobresaltos. Es cierto que había tenido una jugada Barracas con una tajada de Spínola, y después una pelota que cae como un globo en la línea, y hay un futbolista de Newell's que la saca. Pero más allá de esa jugada puntual, Newell's no había sido dominado por el equipo de Insúa, que tenía la pelota pero que no encontraba espacios, y el equipo de Fabiani estaba bien parado. Y en la última jugada del primer tiempo, en una de las últimas posesiones de ese primer tiempo, Javier Ruiz, que es el jugador con más desequilibrio que tiene Barracas, penetra por adentro para afuera con un buen slalom. Martín Fernández Figueira, de una manera defectuosa, alcanza a cortar su carrera, cortarle la conducción, y de esa pelota que queda boyando, Facundo Bruguera remata. La pelota se desvía en la defensa de Newell's, y termina venciendo eso, dejándolo fuera de combate a Spínola. Y digo esto y detallo un poco cómo fue la jugada, que todo el mundo ya a esta altura
varios días después del partido la gente ya vio y ya la repasó, pero es una acción que es muy similar a la acción del gol de Defensa y Justicia hace 2 semanas, el gol de César Pérez. Una pelota que queda boyando en la puerta del área con 4 futbolistas de Newell's, 4 defensores de Newell's, en línea, dentro del área, mirando. Una acción muy pasiva, una acción que tiene mucho también de mérito en la mitad de la cancha, los volantes, porque ningún volante lo cortó a Javier Ruiz en aquella jugada, en el partido de frente a Defensa y Justicia. Fue una serie de rebotes que ni Tavares había podido sacar en primera instancia y otro volante de Newell's también tampoco había cortado, y la jugada se termina cortando con gol porque queda boyando la pelota, hay un remate y un gol. Bueno, esta jugada es similar, y si bien no es la misma jugada, no involucra a los mismos actores, sí es una jugada que vuelve a develar un defecto de Newell's, que es la pasividad defensiva. Un equipo el de Fabiani, que retrocede mucho contra su arquero. Y bueno, lo que uno siempre dice, ¿no? Defender con muchos y defender mucho tiempo, y con muchos componentes, con muchos defensores, no implica defender bien. Y Newell's me parece que a partir de la salida de Navas, de la salida de Jacob, perdió un poco eso. Newell's siempre fue un equipo, al menos con Fabiani, que defiende con mucha gente y muy cerca de su arquero. Pero bueno, esa pericia, esa defensa bien hecha, bien aplicada, la perdió. Con Navas, que bueno, naturalmente daba un salto en el arco que tal vez Spínola hoy no está dando. Spínola tiene pocos partidos en Newell's, tuvo que llegar muy cerca, con el torneo empezado y adaptarse, y bueno, es un proceso que nunca es fácil. Y bueno, y realmente todavía Newell's no ha encontrado a un futbolista que le dé eso que le daba Jacob en la mitad de la cancha, que era un poco de esto, ¿no? Incluso un Jacob que a veces su mejor manera de defender era cortando con falta, pero bueno, evidentemente en estos goles que recibe Newell's hay un poco de eso, ¿no? De no cortar antes. Incluso la falta que comete Martín Fernández en el Clásico y que deriva en el gol de Di María es una falta en la que Newell's podía haber cortado, porque tenía incluso oportunidad para cortar unos metros más atrás, y por esa pasividad que hablo, la jugada terminó decantándose. Y bueno, después vino la falta mucho más cerca del área, mucho más cerca lógicamente, o mucho más convincente para que un pateador, en aquel caso Di María, busque el arco, y no una jugada de tiro libre en la mitad de la cancha, que es una pelota por lo general hacia los costados o hacia el área, pero no directo al arco. Bueno, ese gol que Barracas le convierte a Newell's es un mazazo para el equipo de Fabiani en el partido, no solo porque bueno, es un gol que pareciera que tiene las mismas características como lo venía diciendo. Es más, si uno quiere ser más fino todavía en el análisis, esa misma pasividad por la que no se rechaza la pelota en el área de Newell's en el partido frente a Defensa, o esta pasividad de un futbolista que no corta a Javier Ruiz en el momento adecuado, también tiene correlación con futbolistas que miran en el área en los 2 cabezazos de los goles de Atlético Tucumán en el partido de Copa Argentina, y sobre todo con esa pelota que queda boyando en el área chica de Central Córdoba, que termina después convirtiendo a Gastón Verón, pero que bueno, es una pelota que hay un duelo en el área que se pierde, una pelota que queda boyando, y entre muchas piernas de Newell's, un futbolista de Central Córdoba que remata a gol. Así que bueno, es una cuestión que Newell's, creo que ya no es una cuestión individual de un partido, es una cuestión que a Newell's le está costando, porque evidentemente su forma de defender hoy no está pudiendo dar respuesta a este tipo de jugadas. A ver, no es que Newell's haya cambiado algo del torneo pasado a este. Creo que lo que cambió creo que lo que perdió fue pericia, fue calidad, o no sé si jerarquía, pero sí esta cuestión de al menos en ese tipo de situaciones tener futbolistas que resolvían mejor, o que interpretaban mejor lo que había que hacer o cómo había que defender esa jugada. Entonces Newell's me parece que ha perdido un poco de eso, pero a ver, los planteos de Fabiani son los mismos que el torneo anterior.
No es que ha habido cambios, no es que Fabiani ahora es un poco más o ha cambiado cosas y por eso el equipo perdió un poco la brújula. No, Fabiani evidentemente quiere replicar lo hecho en el primer semestre en este torneo, que no es una cuestión que a mí me parezca ilógica, porque a ver, en este fútbol argentino tenés que ir con lo que te sale. Si hay algo que te sale, lo tenés que hacer. Pero bueno, evidentemente a Newell's o todos los equipos del fútbol argentino, cuando consiguen una racha de buenos resultados como la que consiguió Newell's, bueno, empieza a levantar interés y bueno, y empiezan los anticuerpos, ¿no? Los equipos que empiezan a ver cómo atacar ese tipo de jugadas. Y me parece que a Newell's lo que le falta es una vuelta de tuerca en la cuestión defensiva, ¿no? Cómo corregir esta pasividad defensiva que, bueno, a lo mejor no es con un cambio de nombres ni con un cambio de esquema, es una cuestión justamente de trabajo, de cambiar hábitos, de ajustar conductas, bueno, incluso de mayor concentración tal vez. Pero bueno, lo cierto es que me extendí un poco en esto, pero ese gol que le convierte a Barracas es un mazazo para Newell's, que se va al entretiempo con todo lo que había construido en el primer tiempo, que no era mucho, pero bueno, era un 1-0 con el partido controlado. Todo eso que había conseguido Newell's en el primer tiempo y que parecía lo más difícil, ponerse en ventaja ante un equipo como Barracas, lo pierde en esa última jugada, se va al entretiempo empatando, con otro semblante en la gente, porque lógicamente el gol, al estar muy cerca del entretiempo, lo que generó fue que Newell's, en vez de irse, tal vez, no aprobado, porque me parece que tampoco era un primer tiempo en el que Newell's merecía irse aplaudido, no, pero se va reprobado al entretiempo, pudiendo haber seguido silbando bajito y con la ventaja del marcador. Bueno, para colmo, en el segundo tiempo, en una de las primeras jugadas del partido, jugada importante del partido, la jugada de la polémica, de la mano de Lucas Sosa. Es cierto que creo que Lucas Sosa es imprudente en la manera en que usa los brazos, pero me parece que no sé si es tanto la discusión de si es penal o no. Yo creo que hay muchos rebotes entre Bruguera y Lucas Sosa, es un duelo claramente entre un defensor y un delantero. Las manos no pueden estar contra la cintura o detrás de la cintura, pero entiendo que ese tipo de jugadas, un árbitro que te agarra celoso esa noche tiene argumentos para cobrar el penal, lo que pareciera una cuestión que no me parece creíble, o al menos me parece que los criterios no son los mismos. Es que Hernán Mastrangelo, que en el partido que se jugó en febrero en cancha de Arsenal con Barracas local, ante un remate de Salcedo, si no recuerdo, que remató esa jugada, y la mano de Jonathan Rack, una mano que estaba totalmente extendida, que ampliaba volumen y que cortó el recorrido de una pelota probablemente hacia el arco, no haya sido vista por Mastrangelo, VAR en aquel partido, como una mano, y en esta, si bien el árbitro que estaba a cargo de VAR era otro, y uno puede decir, bueno, pero Mastrangelo en todo caso no vio mano en ninguno de los dos partidos, y es una cuestión más del árbitro de VAR. Estoy de acuerdo, creo que si aquella no fue mano, esta tampoco tenía razón de ser. Así que bueno, evidentemente en esa jugada fue perjudicado a Newell's, porque evidentemente es una jugada en la que hay una diferencia de criterio, que además es una diferencia de criterio que creo yo que no está marcada dentro de las diferencias que debería haber respecto a una mano. Pero bueno, lo cierto es que este tipo de grises, un equipo como Barracas, con todo lo que representa y todo lo que significa para los rivales, enfrentar hoy a Barracas Central, este tipo de jugadas que caen en el gris del reglamento, bueno, el reglamento paralelo del que hablo, es una trampa mortal. Y lo fue para Newell's. Barracas convirtió, cambió penal por gol a partir de la pegada de Iván Tapia, y Barracas, con un ataque y medio, le convierte 2 goles al equipo de Fabiani. Y ese es un golpe en el que Newell's nunca se recuperó, porque más allá de que le quedó y tuvo Newell's 40 minutos
para buscar darle la vuelta a la cosa. Fabiani hizo cambios, entró Acuña, muy bien. Fue muy bueno el ingreso de Valentino Acuña, y hay que decirlo porque bueno, en la derrota muchas veces este tipo de rendimientos quedan por debajo del radar. Pero fue bueno el arranque de Acuña, comprometido, recuperando pelotas, dándole sentido a una tenencia que todas las veces que el equipo de Newell's, que el equipo de Fabiani buscó en todos los partidos donde tuvo que ir a buscar un resultado, en esos partidos donde Newell's estuvo en desventaja, lo que más se notó fue un equipo sin ideas para ir a buscar ese gol, ese descuento, ese empate. Un equipo que buscó más empujar o tirar pelotas al área que construir juego. Bueno, Acuña entró a construir juego, a buscar a un socio, a que Newell's pueda quedarse en campo de Barracas a partir de su dominio, de hacerse cargo, ¿no? del equipo, que no es mucho decir porque bueno, es un equipo en el que está Verbanega, o que estaba Verbanega, y creo que Acuña entendió que tenía que ser la primera opción de pase para Vanega, y así lo fue. No le alcanzó a Newell's solo con Acuña, porque bueno, hay un partido de malas ejecuciones de los centros, de poca búsqueda, porque Newell's terminó con centrodelanteros y no la proporción de centros que tiró o de juego para los delanteros es muy poca. Y es cierto que bueno, tampoco tuvo en los futbolistas que ingresaron la lucidez suficiente para encontrar un espacio o una chance o varias chances, porque Newell's tuvo chances, no tuvo muchas. No sé si fue merecedor de un gol en ese lapso que estuvo en desventaja. Y bueno, así pasó otro partido para Newell's, con el equipo del Gallego Insúa tratando de que se juegue lo menos posible, defendiéndose con mucha gente. Y bueno, para Newell's una derrota que es un puñal, porque bueno, creo que era el partido para que Newell's pudiera volver al triunfo. Lo tuvo ese triunfo durante algunos minutos y otra vez no lo pudo sostener, y me parece que eso es lo que más preocupa hoy a Fabiani. Me parece que bueno, Fabiani otra vez se fue sin dar declaraciones del Coloso. Después, si bien publicó un mensaje en sus redes sociales, no es lo mismo. No me parece que sea la mejor manera de encarar este momento para Newell's. Es la primera crisis futbolística que Newell's atraviesa con Fabiani al mando, y no me parece que sea la manera adecuada para que Fabiani enfrente esto. Un Fabiani que creo que desde el mensaje, desde la manera de comunicar y de relacionarse con la gente de Newell's, creo que tenía más aciertos que errores hasta la fecha. Bueno, en estas últimas semanas no está tomando, creo yo, el camino adecuado. Pero bueno, todo puede ser reversible, eso es cierto. Me parece que para Newell's ya no hay mucho más margen de lamentarse, las derrotas, los puntos perdidos. Y si bien Newell's ya está en una situación de que hay que empezar a darse cuenta de que Newell's no va a entrar a las copas este año, porque me parece que los puntos que ha perdido en las últimas fechas me parece que lo alejan mucho. Si bien cualquier racha en el fútbol argentino te acomoda, creo que ha quedado lejos Newell's de ese top 14 o top 15 que por lo general siempre deja lugares para copas internacionales. Y a Newell's le queda la bala de la Copa Argentina como ventana para pelear algo, para ilusionarse con algo grande. Creo que más allá de eso, que bueno, es un partido, es el partido con Belgrano, con Belgrano justamente todavía sin sede, y si supera Belgrano será otro único partido, y bueno, y después quedará otro único partido, más allá de lo que pueda llegar para Newell's. La cuestión más concreta es que Newell's debe sumar, porque hay muchos equipos, hay todavía una cierta distancia considerable en puntos, pero la tabla anual es arena movediza de repente para los equipos que entran en la dinámica que ha entrado Newell's, de muchos partidos sin ganar, de pocos puntos sumados y sobre todo de muchos puntos perdidos de local. No ha ganado Newell's como local en este torneo, y si bien hay equipos que se está yendo peor, y esa es un poco a veces también la diferencia, ¿no? A veces
hay un equipo que hace malas cosas, pero otro las hace peor, y ese equipo después termina teniendo consecuencias. Bueno, Newell's no debe alejarse del objetivo primario cuando llegó Fabiani, que era empezar a sumar de manera urgente. Bueno, deberá volver a foja cero, en todo sentido. Newell's con Fabiani, un plantel que bueno, se ha conformado porque bueno, cerró el mercado de pases, ya no se pueden incorporar más futbolistas. Un mercado de pases del que Newell's sale debilitado, una vez más. No es la primera vez que le pasa, no es la segunda. Y bueno, cuando una situación ya se repite, me parece que uno tiene que dejar de mirar las fotos del partido tras partido, o analizar solo una cuestión de este equipo particular, y empezar a mirar una cuestión un poco más macro, ¿no? Una cuestión mucho más mirar más arriba. Y creo que ahí está el principal problema que ha tenido Newell's, que creo que lo ha tenido esta comisión directiva de Newell's, que es de una manera u otra, por un motivo o por otro, justificaciones imagino que se podrán encontrar. Lo cierto es que desde el primer año de la gestión Astore con Sanguinetti, pasando por el segundo año con la apuesta y todo el crédito puesto en Gabriel Heinze, a este último año con Fabiani poniéndose por delante de todos los problemas, poniéndose por encima incluso de cuestiones con las que él no debería cargar, pero bueno, que él ha decidido ponerse al hombro. Un Sanguinetti sin identificación con Newell's, un Heinze, un hijo del club, hasta pasando por Fabiani, un hijo tal vez adoptivo. Bueno, técnicos con miradas y con concepciones distintas del gen Newell. A todos les ha pasado lo mismo. Todos llegaron al segundo mercado de pases, a la mitad de año, a junio, julio, agosto, y el plantel que les quedó fue peor que el que tenían, o mejor dicho, no fue mejorado. Es una cuestión, me parece, fundamental para empezar a analizar, si uno quiere analizar estos 4 años, ¿no?, de lo que ha sido Newell's y de por qué tantos fracasos, tantos cambios de rumbo, tantos borrones y cuenta nueva. Bueno, Newell's en este año en el que arrancó tan tormentoso, con la cantidad de derrotas, con la salida rápida de Soso, con la salida de Capria también, que no es que hace 20 años que estaban en el club, habían sido contratados 1 o 2 meses antes de que termine la temporada anterior. La llegada de Fabiani, que Fabiani logró darle estabilidad a Newell's, hacerlo competitivo. Y lo que nos queda del análisis del ciclo Fabiani, o al menos de ese análisis del primer Newell's de Fabiani, es que había encontrado una columna vertebral con un arquero de garantías como Navas, con momentos de eficacia más que de eficiencia en el ataque, y con una mitad de cancha que funcionaba en concordancia con la defensa, y Newell's logró ser un equipo sólido defensivamente. Bueno, de ese equipo Navas quiso irse y Newell's lo transfirió. Jacob fue vendido, Silvetti dejó de jugar, fue vendido también, y Ángelo Martino recientemente fue transferido al fútbol búlgaro. 4 futbolistas de esa columna vertebral, 4 ventas, mejor dicho, 4 ventas. En los 4 Newell's recibió dinero, pero lo que ha perdido, bueno, o lo que ha perdido Fabiani es capital futbolístico, capital humano, naturalmente, y además el momento, ¿no? Porque no es que fueron ventas que Newell's hizo en junio durante el receso o en julio. Navas se termina yendo en la segunda fecha del campeonato. Jacob es vendido días antes de que Newell's debute frente a Independiente Rivadavia. Silvetti había dejado de jugar por una lesión, por rumores, por un pase que todavía no está 100% claro qué fue lo que pasó. Sí, es cierto que va a ser jugador del Inter de Miami, que eso ya fue oficializado, pero se hablaba desde principios de año que ya estaba vendido, que bueno, también la cuestión de su renovación de contrato fue una situación que se puso tensa. Se habla que en realidad fue adquirido por el grupo
inversor de Jorge Mas y que será depositado al Inter Miami. Bueno, cuestiones poco claras. De hecho, todavía no hay cifras, aunque ha trascendido que a Newell le quedarán más o menos 6 millones de dólares. Lo cierto es que Newell podrá haber hecho caja, que bueno, creo que si uno mira los números, es prácticamente 7-8 millones de dólares que Newell ha ingresado en este último mercado, pero a cuenta de desarmar algo que a Fabiani le había costado armar. Tal vez no le costó mucho tiempo, porque creo que la metamorfosis de Newell fue rápida. Me parece que Fabiani encontró rápido en la columna vertebral en cuanto a nombres y se desmembró nuevamente. Incluso Newell yendo a buscar futbolistas para reemplazar, pero bueno, evidentemente uno no es que descrea de los futbolistas que llegan, no, pero bueno, evidentemente con el poco tiempo de adaptación, con un torneo empezado y futbolistas que en muchos casos vienen de contextos distintos, bueno, es lógico, es normal que en este momento, mitad de torneo, Spínola no esté mejorando a Navas, que ni Níguez ni Fernández se hayan podido imponer en el lugar que ocupaba Jacob, que eso tal vez creo que es lo que entendí que a lo mejor podía darse más rápido, porque bueno, son dos futbolistas, no tanto Íñiguez, porque es un caso especial, pero sí el de Martín Fernández. Bueno, Martín Fernández creo que el otro día hizo un partido aceptable, al menos en el primer tiempo, también en el clásico, pero bueno, no está encajando rápido 100% con lo que Newell necesita hoy. Y bueno, Orozco y Colmán, yo dudo mucho que puedan mejorar las prestaciones que daba Silvetti. Y bueno, Martino ni siquiera fue reemplazado, porque bueno, ya estábamos sobre el cierre del mercado y Newell's ha perdido un nombre fuerte ahí. Así que bueno, claramente Newell's sale muy desprovisto de este mercado. Y bueno, esto es un poco lo que dejó, ¿no? La fecha 7. Terminamos hablando mucho más de Newell por una cuestión lógica, que bueno, completó su partido, que cayó y que bueno, hay muchas cuestiones para ir analizando y para incluso comentar. Y bueno, veremos cuándo se reanuda la acción para el canalla. Lo que se viene ahora, por lo pronto, fecha FIFA, y luego en 15 días Central Boca, partidazo, Di María de un lado, Paredes del otro, en juego la punta de la tabla anual, y Newell's, que bueno, va a estar recibiendo a Atlético Tucumán en la previa de su choque de Copa Argentina. Eso es lo que viene. Por lo pronto, este fue el análisis de lo que entregó la fecha 7. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.